Bueno, bienvenidos al seminario número 1 del curso auxiliar de farmacia. Este seminario es acerca de biomoléculas, que es uno de los temas que vamos a ver en la unidad número 1. Bueno, los temas a desarrollar son la presentación de la materia, vamos a hacer una introducción a la materia, vamos a hablar un poco del concepto de la célula. Después de ahí nos vamos a interiorizar en lo que son las macromoléculas, vamos a ir viendo macromolécula por macromolécula. Luego vamos a tener un espacio para preguntas que ustedes la van a hacer ya sea por mail o por los medios de comunicación que les propuse. Y después tenemos lo que es la bibliografía en donde yo me basé para hacer este seminario. Bien, la materia entonces en la cual estamos es anatomía y fisiología, es una materia anual del curso de auxiliar de farmacia, que justamente va a permitirles a ustedes conocer la anatomía y la fisiología del cuerpo humano para comenzar a construir un criterio que los va a definir como futuros auxiliares de farmacia. Un poco para ver dónde estamos, si el curso consta de 2 años. Los años se dividen por cuatrimestre. Anatomía y fisiología es una materia anual que la vamos a tener tanto en el primero como en el segundo cuatrimestre, así que conmigo van a estar todo este año. Y también yo doy específicamente metodología de estudio que se da únicamente en el primer cuatrimestre. Marqué entonces dónde estamos, en dónde vamos a estar juntos de este año, ¿sí? Un poco la introducción a la materia, vamos a primero establecer algunos conceptos básicos. Los seres vivos, excepto los virus, están formados por una unidad funcional que es justamente la célula. Según un organismo en donde, según la cantidad de células que presenta el organismo, vamos a poder distinguirlos entre organismos unicelulares, ¿sí? Es decir, que presentan una única célula, como por ejemplo pueden ser las bacterias, y organismos pluricelulares que presentan más de una célula, como por ejemplo el humano. Bien, la materia viva, a diferencia de la materia inerte, va a poseer distintas propiedades. Reproducción y desarrollo, metabolismo, que yo lo marqué porque tenemos después un seminario específicamente de metabolismo, así que no voy a ahondar en el tema de metabolismo por ahora, pero básicamente es la incorporación que tiene el organismo de nutrientes de manera directa para poder obtener energía. Luego, la materia viva también tiene sensibilidad e irritabilidad, y estos son específicamente respuestas ante estímulos externos. Entonces, si bien vamos a estudiar a los órganos por separado, a los tejidos por separado, a las células por separado, la idea es que ustedes puedan integrar todos los sistemas, ¿sí? Formando entonces un todo que es como ellos van a funcionar. Es decir, uno no va a funcionar independientemente del otro. Bien, en esta materia vamos entonces a estudiar la citología, la histología, la anatomía y la fisiología. La citología es el estudio de las células. La histología es el estudio de los tejidos. La anatomía es el estudio de órganos y sistemas. Y la fisiología es el estudio de la función en el cual esos órganos y sistemas funcionan como un todo. Bien, los organismos complejos tienen células que se agrupan formando los tejidos. Estos tejidos van a constituir órganos y estos órganos se van a agrupar formando sistemas. Todo esto para garantizar un funcionamiento coordinado de un organismo entero, que va a recibir señales del medio externo y va a dar conductas para su adaptación, pudiendo mantener su medio interno. Y a esto se lo denomina homeostasis. Bien, como ya fuimos diciendo un poco, la célula es la menor unidad de materia viva. Otras características que tiene la célula es que no es perceptible al ojo humano, solo vamos a poder visualizarla mediante el empleo de microscopios. Si ustedes ven la figura que se encuentra abajo a la derecha, vamos a ver distintos niveles de resolución con las que podemos observar los distintos elementos. Y vemos que el ojo humano puede distinguir
un pelo, una hormiga, pero no puede distinguir todo lo más pequeño que una célula, ya sea una célula animal vegetal, una bacteria, un virus, ADN, moléculas pequeñas, átomos. ¿Sí? Eso queda por fuera de la resolución del ojo humano. También pueden estar formando partes de tejidos las células y en estos casos cada una va a tener características distintivas que en su conjunto le darán identidad a dicho tejido. Es decir, que no todas las células son iguales y no todas las células van a funcionar de la misma manera según el ámbito en el que estén. No es lo mismo una célula de la piel que una célula del estómago, ¿sí? También pueden tener distintas formas y toda célula va a provenir de una célula preexistente. Abajo a la izquierda dejé un cuadro en donde podemos ver las distintas formas que pueden tomar las células, como por ejemplo las bacterias pueden tomar forma de cocos y bacilos. Los cocos, por ejemplo, son redondos y los bacilos son más alargados. Bien, acá para continuar la ejemplificación, dejé fotos de tejidos. Por ejemplo, el tejido de los músculos, podemos ver acá las células, cómo se disponen, ¿sí? Como alargadas, porque están formando parte de un tejido con una determinada función. Las células del tejido epitelial son totalmente distintas, son células más grandes, son células que tienen los núcleos más pequeñitos y es también para responder al tipo de funcionamiento que amerita ese tejido. Y acá les dejé las células del tejido sanguíneo que como podemos ver son muchas y de formas muy diferentes, ¿sí? Están compuestas por glóbulos rojos, linfocitos y vamos a ver que tienen características muy distintas. Bien, entonces las células van a estar compuestas por sustancias orgánicas e inorgánicas. En las sustancias inorgánicas vamos a incluir el agua y sales minerales. Y en las sustancias orgánicas vamos a incluir las que hoy ameritan nuestro estudio, que son las macromoléculas. Entonces, ¿qué son las macromoléculas? Como ya les adelanté, son compuestos orgánicos, son complejos, que van a desempeñar distintas funciones celulares. Entonces, se van a distinguir distintos tipos generales, compuestos orgánicos ternarios y compuestos orgánicos cuaternarios. Los ternarios van a estar para estar formados por distintos átomos, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y en este grupo vamos a incluir hidratos de carbono y ácidos nucleicos. Y en los compuestos orgánicos cuaternarios, cuaternarios viene por 4 átomos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y en esto están incluidas las proteínas y los ácidos nucleicos. Esta es una manera general de agruparlos, pero a fines de este curso nos interesa que sepamos la distinción entre cada uno de estos 4 grupos: hidratos de carbono, ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. Antes de ahondar en cada uno de estos grupos, vamos a establecer unos conceptos, ¿sí? Como es el concepto de monómero y el concepto de polímero. Un monómero es una molécula pequeña con masa molecular pequeña que se une, se agrupa con otros monómeros, ¿sí? A través de enlaces químicos, que en general son covalentes, formando polímeros. Entonces, a modo de analizarlo, hice una comparación con lo que son una pared de ladrillos. Entonces, los monómeros vendrían a ser los ladrillos, ¿sí? Que se unen a través de enlaces, es decir, por ejemplo, el cemento, para formar entonces la pared de ladrillos, que vendría a ser el polímero. Bueno, ahora sí vamos a ir macromolécula por macromolécula, definiéndola y hablando un poco de sus características. La primera macromolécula que vamos a describir son los hidratos de carbono o los glúcidos. Entonces, su definición: son sustancias empleadas generalmente por las células como combustible para la obtención de energía a través de su metabolismo. Es decir, que los hidratos de carbono o glúcidos, o también llamados azúcares, ¿sí?
van a participar del metabolismo, su ruptura va a permitir al organismo obtener energía. Entonces, algunos ejemplos son la glucosa, la fructosa, que es los azúcares de las frutas, la galactosa, que es un monómero que va a formar parte de la leche, la ribosa y la desoxirribosa, que son hidratos de carbono que forman parte de los ácidos nucleicos. Entonces acá les presenté 5 monómeros, ¿sí?, de hidratos de carbono. Bien, y estos monómeros, porque son uno, se van a denominar monosacáridos. ¿Por qué? Porque son de hidratos de carbono. Y se van a unir a través de enlaces covalentes, o sea, su cemento, ¿sí?, va a denominarse enlaces glucosídicos. ¿Por qué? Porque vienen de hidratos de carbono, de glúcidos. Muy bien. Entonces, como les dije, los monómeros, los monosacáridos, se van a unir. Se van a unir formando otras estructuras, polímeros, como pueden ser entonces los disacáridos, que están formados por dos monosacáridos. Entonces, los disacáridos formados por dos monosacáridos pueden ser la sacarosa, que es el azúcar de mesa, ¿sí?, que está formado por glucosa y por fructosa. La lactosa, que es el azúcar de la leche, que está formada por glucosa unida a galactosa. Y la maltosa, que está formada por dos glucosas unidas entre sí. Bien, al agruparse más de dos, van a formar estructuras que van a constituir los polisacáridos, ¿sí? Entonces, numerosas moléculas, como ejemplo ahora, numerosas moléculas de glucosa, solo glucosa, o sea, muchas glucosas unidas entre sí, van a formar una cadena larga que van a constituir moléculas de almidón y de glucógeno. El almidón es a lo que se llama ese polímero que se encuentra en células vegetales, ¿sí? Entonces, ese polímero de glucosas unidas en forma de cadena en células vegetales se denomina almidón. Lo mismo, pero en células animales se denomina glucógeno, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre el almidón y el glucógeno. Estructuralmente son lo mismo, pero uno se encuentra en un tipo celular distinto al otro. Entonces le vamos a dar distintas denominaciones. Del almidón, las células vegetales van a obtener monómeros de glucosa para a partir de ellos obtener energía. Y del glucógeno, las células animales van a obtener monómeros de glucosa para obtener energía. El glucógeno, que es el que tenemos nosotros los humanos y también animales y todo lo que esté constituido por dichas células, se va a almacenar en el hígado. Bien, en esta diapositiva podemos observar estructuras gráficas tanto del glucógeno como el almidón, ¿sí? Entonces vemos acá que el glucógeno está formado por los monómeros de glucosa, ¿sí? Son glucosas unidas entre sí a través de enlaces glucosídicos y se va a encontrar en el hígado. Y el almidón también, estas estructuras, estos circulitos amarillos simbolizan justamente las glucosas que están unidas entre sí a través de también enlaces glucosídicos, pero a diferencia del glucógeno se va a encontrar en las células vegetales. Bien, la segunda macromolécula que tenemos que estudiar son los lípidos, ¿sí?, que también se denominan grasas o aceites, ¿sí? ¿Según qué? Según su estado a temperatura ambiente. Son sustancias orgánicas y que si están entonces en su estado sólido, vamos a denominarlo grasa, y si están en estado líquido, vamos a denominarlo aceite. Los monómeros de estas macromoléculas son los ácidos grasos. Al agruparse los ácidos grasos van a formar polímeros, que son los triglicéridos. Entonces, 3 ácidos grasos más un glicerol, que es un alcohol, van a formar estos triglicéridos, ¿sí? Acá tenemos abajo a la derecha el glicerol, un ácido graso libre, que es el monómero, que al unirse 3 ácidos grasos a este glicerol van a formar
el triglicérido. Entonces, los ácidos grasos se pueden agrupar formando triglicéridos, como ya lo expliqué, fosfolípidos, si se une dos ácidos grasos, un glicerol y un fosfato, y también pueden formar estructuras cíclicas, como por ejemplo es el famoso colesterol. Cada uno va a tener distintas características. Por ejemplo, los fosfolípidos, ¿sí?, son moléculas que tienen una cabeza polar y una cola apolar. ¿Esto qué característica le da? Los lípidos, como nosotros bien sabemos, son insolubles en agua, ¿sí? Le repelen al agua. Al unirse entonces a grupos con cargas negativas, como es este grupo fosfato que yo les comenté en la diapositiva anterior, le va a dar a esa porción de la molécula una característica que le va a permitir no repeler el agua. Entonces, a estas moléculas, como son los fosfolípidos, que tienen una parte que es insoluble en agua y otra parte que es insoluble en agua, se le denomina anfipático, ¿sí? Y justamente tienen esta cabeza polar o hidrofílica que contiene este grupo fosfato que es afín al agua, y estas colas formadas exclusivamente por los ácidos grasos, que son colas no polares o hidrofóbicas que le repelen el agua. Esta molécula es anfipática. Los triglicéridos no son anfipáticos. Esto es un error muy común y por eso lo aclaré acá con un cartel. ¿Sí? Esta es la característica de los fosfolípidos, exclusivamente. Entonces, ¿cómo pueden los fosfolípidos agruparse? Bueno, según el líquido en el que estén inmersos, van a tener distintas estructuras 3D que le van a permitir, que le van a dar propiedades únicas. Entonces, pueden formar micelas, pueden formar liposomas, pero donde yo quiero más que nos centremos, porque forma parte de un seminario futuro, es en la formación de bicapas lipídicas, ¿sí? Entonces, vamos a tener todas estas cabecitas polares, ¿sí?, en contacto con el agua, tanto por arriba como por debajo de la bicapa, y en el medio de la bicapa vamos a tener toda esta zona de colas hidrofóbicas que le van a repeler al agua y es por eso que se juntan entre sí. Entonces, es por estas características que, por ejemplo, cuando nosotros tiramos una gotita de aceite en un vaso de agua, la vamos a ver como suspendida, ¿sí? Porque como que tienden a agruparse las gotas de aceite. Es justamente por esta disposición que comienzan a tomar según el líquido en el que estén inmersos. Entonces, si nosotros estamos diciendo que los lípidos no son solubles en agua, ¿cómo se van a transportar en nuestro cuerpo? Bueno, para esto lo que hacen es asociarse a proteínas plasmáticas. Específicamente los ácidos grasos libres se van a unir a una proteína plasmática muy abundante que se denomina albúmina. El resto, como son ácidos grasos unidos a otras estructuras, es decir, polímeros con un volumen mucho más grande, lo van a tener que transportar otras estructuras. Entonces acá se van a formar, por ejemplo, los kilomicrones, que son, justamente es la foto que tengo acá a la derecha, que son los lípidos que se agrupan luego de nuestra absorción intestinal. Es decir, comemos y lo primero que pasa es la absorción de estos lípidos y se agrupan con las determinadas proteínas, formando entonces estas estructuras de kilomicrones. Es el primer estadio en el cual vamos a ver los ácidos grasos que obtuvimos de la dieta. Bien, en esta forma de kilomicrones van a pasar al torrente sanguíneo y se caracterizan por tener alta cantidad de triglicéridos, porque nosotros de la dieta obtenemos mucha cantidad de triglicéridos, también obtenemos fosfolípidos, colesterol,
y una pequeña porción de proteína, ¿sí? Por lo que están formados los kilomicrones. Bien, después, otro tipo de agrupación son las lipoproteínas de muy baja densidad. Estas, como los kilomicrones, van a agrupar gran cantidad de triglicéridos y colesterol. También van a estar compuestas por proteínas. Y luego tenemos dos lipoproteínas muy famosas, que son las LDL o HDL, o también llamado por el común colesterol malo y colesterol bueno. Bien, las vamos a describir. Las lipoproteínas de baja densidad o LDL van a contener gran cantidad de colesterol. Y esta gran cantidad de colesterol es incorporado para la célula, es incorporado en las células, ¿sí? Y lo van a utilizar para mantener sus membranas, para producir, por ejemplo, hormonas, ¿sí? Las hormonas que produce el ovario, los testículos, las glándulas suprarrenales, se enriquecen de este colesterol para formar esos productos. Entonces, si bien carga gran cantidad de colesterol, lo cual es un potente generador de placas que tapan nuestras arterias, por eso se lo denomina colesterol malo, necesitamos de ellos para generar entonces las hormonas las hormonas sexuales principalmente. Y con respecto al colesterol bueno, si bien carga mucho colesterol, no lo va llevando a las células, sino que lo que hace es llevarlo al hígado para que el hígado lo procese, lo elimine y eso permite que no se acumule en el torrente sanguíneo ni se obstruyan la luz de los vasos. Por eso se denomina colesterol bueno. Desde acá las tenemos a todas, las que les presenté recién, más o menos para que ustedes tengan idea de cómo son sus tamaños, cómo son su composición, ¿sí? Los kilomicrones entonces son lipoproteínas de gran tamaño que contienen más que nada triglicéridos. Los triglicéridos están esquematizados en color amarillo. Vamos a tener también un poco de colesterol esquematizado en color celeste. Vamos a tener fosfolípidos y las proteínas, sí, que son las que me van a permitir establecer toda esta estructura. Después en tamaño le siguen las VLDL y después las LDL y por último las más pequeñitas que son las HDL. Bien, pasamos entonces al tercer grupo de macromoléculas que son las proteínas. Bueno, las proteínas son polímeros de alto peso molecular que están formados por sus monómeros que se denominan aminoácidos. Los aminoácidos, como lo que habíamos hablado que eran los ladrillos, se van a unir entre sí. Pero ahora el cemento por el cual se unen se denominan enlaces peptídicos. ¿Sí? Bien. Y se unen formando entonces la proteína. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Bien, estructural, transporte y catálisis. Las estructurales van a formar justamente los armazones de las células, ¿sí? Forman parte de sus membranas. Esto lo vamos a ver cuando veamos membrana. Algunas también transportan, como vimos la albúmina, con el ejemplo de la albúmina transportando ácidos grasos. O también permiten, las que forman parte de las membranas, permiten el transporte de ciertas sustancias a través de estas membranas. También lo vamos a ver en el seminario de membranas. Acá sí me voy a detener un poco. La función de catálisis, las proteínas que cumplen esta función se van a denominar enzimas. Bien, las enzimas entonces son proteínas que van a participar de reacciones químicas del metabolismo celular. Se las denomina catalizadores biológicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque su función es catálisis. Aceleran la velocidad de reacciones químicas que en caso de no existir se tardaría tanto tiempo que estas reacciones serían incompatibles con la vida. Entonces detengámonos un poco en este gráfico. Lo que vemos sí es las proteínas van a unir reactivos y con su función van a producir productos. Entonces, estos reactivos que llevan a productos se necesita aportar energía a esas reacciones químicas para
que uno pase a ser el otro. Si nosotros no tendríamos la enzima participante, la energía que tendríamos que invertir para que de reactivos pasemos a productos sería la curva que se encuentra en celeste. Si nosotros tenemos la enzima presente, la energía que hay que invertir es la mitad. Fíjense que es la curva que se encuentra en lila. Entonces, justamente, si tenemos la enzima, la energía que tenemos que poner es menor y por lo tanto acelero la velocidad de esta reacción. Permito que esta reacción, que de otra manera sería incompatible con la vida, se dé y permita justamente la vida. ¿Sí? Entonces, las reacciones que catalizan las enzimas pueden ser rompiendo esos productos o uniendo esos productos. Entonces, en el caso de que haya ruptura de los enlaces químicos, se van a denominar catabólicas. ¿Sí? Entonces voy a tener el sustrato que se va a incorporar al sitio activo de la enzima, se va a formar un complejo que se denomina enzima-sustrato. Este complejo enzima-sustrato va a reaccionar y se van a liberar dos productos de la reacción que tuvo con la enzima. Entonces, son catabólicas porque hay ruptura de enlaces químicos. Esto es lo que quiero que se lleven de esta diapositiva. Lo catabólico es ruptura. Ahora, ¿qué pasa si se puede dar al revés? Sí. Eso se denomina reacciones anabólicas. Entonces, si es anabólico, hay síntesis de enlaces químicos con gasto de energía. Entonces, es exactamente al revés. Ahora, los productos que teníamos en la diapositiva anterior son los sustratos. ¿Sí? Entonces, estos sustratos se unen al sitio activo de la enzima, se forma un complejo enzima-sustrato, luego se unen estos dos sustratos para formar el complejo enzima del producto y se libera el producto del sitio activo. Pero acá, ¿qué pasa? Tengo esta E en rojo, esta E de energía. ¿Por qué? Porque las reacciones anabólicas, las reacciones de síntesis, la reacción de síntesis de enlaces químicos son las que debo invertir energía para dar lugar a estos productos. ¿Sí? Eso es una diferencia. Entonces, dijimos, catabólica hay ruptura, no necesito energía. Anabólica hay síntesis, necesito energía. ¿Sí? Eso es lo que más que nada quiero que se lleven con respecto a esto. Bien, nosotros habíamos hablado que las proteínas eran los polímeros de los monómeros que eran los aminoácidos. Bueno, se conocen 20 aminoácidos diferentes. 9 de ellos son los denominados esenciales, es decir, que debemos incorporarlos en la dieta porque el cuerpo humano es incapaz de producirlos, y 11 son no esenciales, es decir, que son producidos por la célula a partir de información genética de la misma, codificada en el último grupo de macromoléculas que vamos a describir. Y este último grupo son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos entonces son compuestos orgánicos, por eso están dentro del grupo de macromoléculas, de importancia funcional alta, ya que ordenan químicamente la síntesis de materia celular y se transmiten en caracteres hereditarios. Entonces, es justamente lo que está contenido, ¿sí? Lo que le llamamos, el más conocido es el ADN, que está contenido en el grupo, en el núcleo de la célula. Hay dos variedades, aparte. Uno es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el otro es el ARN o ácido ribonucleico. Vamos a empezar por el ácido ribonucleico o ARN. La primera característica que tenemos que tener en cuenta, a diferencia del ADN, es que es citoplasmático. ¿Sí? Forma parte de la estructura ribosómica e interviene transmitiendo la información genética desde el núcleo hacia el citoplasma. Existen tres tipos.
¿Sí? Entonces, hasta ahora lo que sabemos es que es citoplasmático y forma parte de la estructura de los ribosomas. Hay tres tipos. ARN ribosomal, que es el que constituye la estructura del ribosoma. ARN mensajero, que es el resultado de la transcripción del ADN. Entonces, como dijimos nosotros de común conocimiento, el ADN se encuentra dentro del núcleo. El ADN no puede salir al núcleo para comenzar a sintetizar los aminoácidos. Entonces, por eso, la naturaleza crea este ARN mensajero que es justamente el que va a llevar esta información. Va a producirse en el núcleo y va a salir hacia el citoplasma para la producción de aminoácidos. Bien, se une igual a los ribosomas, no forma parte de la estructura como el ribosomal, se une a ellos y a partir de este se comienza a traducir la proteína. ¿Cómo se traduce? Bien, a través de el tercer tipo de ARN, que es el ARN de transferencia, que es el encargado de transportar estos aminoácidos específicos a los ribosomas para incorporarlos a la proteína naciente. Es decir, que el ARN de transferencia va a ir al complejo ribosoma ARN, ARN mensajero, va a leer el ARN mensajero y le va a interpretar qué aminoácido es el que tiene que incorporar a la proteína y es el que va a incorporar. Bien, entonces, ¿cómo está formado este ácido ribonucleico? Como les dije, tanto el ADN como el ARN son polímeros. ¿Cuáles son los monómeros? Bueno, los nucleótidos, ¿sí? Cada nucleótido va a estar formado por un grupo fosfato, que es el que vemos en la gráfica en naranja, un hidrato de carbono, que en este caso, diferencia fundamental entre el ARN y ADN, es una pentosa que es la ribosa, que si se acuerdan, cuando vimos las macromoléculas hidratos de carbono, se las presenté como un monómero. Y luego tiene la base nitrogenada, que es la que se encuentra acá en color verde, ¿sí? Que puede ser, en el caso del ARN, adenina, guanina, citosina o uracilo. Bien, la ribosa y el uracilo son las diferencias fundamentales entre el ARN y el ADN. Importante, ¿sí? Entonces, ya vimos varias diferencias. Vimos primero que era el ARN citoplasmático, los tres tipos de ARN que hay. Ahora le incorporamos el hidrato de carbono que forma parte de los nucleótidos, que es la ribosa, y la base nitrogenada diferencial con respecto al ADN. Entonces vamos a ver el ADN. Bien, ADN o ácido desoxirribonucleico, como les dije, es exclusivamente nuclear. No sale para nada del núcleo. Está constituido por la totalidad de la información genética de cada célula. Las moléculas de ADN están formadas por una doble cadena de nucleótidos enrollada en forma de doble hélice, ¿sí? Acá vemos un poco la foto. Acá abajo a la derecha vamos a ver entonces cómo se disponen estas dos hebras, ¿sí? Como una hélice, como una doble hélice, ¿sí? Bien, entonces, como dije, el ADN es un polímero. Los monómeros, como el ARN, son nucleótidos, pero tienen diferencias. ¿Cuáles son? Hidrato de carbono ahora ya no es la ribosa, sino que es la desoxirribosa. Fíjense que es una palabra que contiene su nombre, ácido desoxirribonucleico. Las bases nitrogenadas, al igual que el ARN, pueden ser adenina, guanina, citosina, pero a diferencia del ARN, tenemos la timina, ¿sí? No hay uracilo acá, hay timina. Entonces estas son las dos diferencias principales entre ARN y ADN. Bien, las bases nitrogenadas, ¿para qué están? Bueno, justamente estas son las que
van a formar parte de lo que es el código. Y para formar esta doble hélice se unen, ¿sí? Complementariamente entre una y la otra hebra de ADN. También, a la hora de que el ARN se forma dentro del núcleo, donde se va copiando la información que tiene el ADN, va a haber una unión temporal entre el ADN y el ARN. Esta complementariedad de bases es clave y es a través de uniones covalentes. Entonces, ¿cualquiera se va a poder unir a cualquiera? No. La complementariedad está dada por pares, exclusivas. Adenina exclusivamente se va a unir en el ADN a la timina. La citosina, tanto en el ARN como en el ADN, se va a unir a la guanina. Y la adenina exclusivamente en el ARN se va a unir al uracilo. Bien, en esta diapositiva lo que vemos es la unión ADN-ADN, es decir, la doble hélice que conforma la molécula de ADN. Vamos a ver las uniones puente hidrógeno que se forman entre la adenina y la timina, entre la citosina y la guanina del ADN. Y acá tenemos la unión ADN-ARN, que como les dije es temporaria y exclusivamente durante la transcripción. Acá tenemos una hebra de ADN, acá tenemos la hebra de ARN. Vamos a ver que se forman puentes de hidrógeno, que como dijimos, el ADN va a aportar timina y se va a unir a la adenina del ARN. Cuando el ADN aporte citosina, se va a unir a la guanina del ARN. Y cuando el ADN aporte adenina, no se va a unir a la timina, como hablábamos de este caso, porque era unión ADN-ADN, sino que se va a unir al uracilo, que es la característica del ARN a partir de los puentes de hidrógeno. Bien, entonces, a modo de concluir con respecto a macromoléculas ácidos nucleicos, la información contenida en una secuencia específica de nucleótidos presentes en el ADN debe ser transcripta, es decir, copiada, en un ARN mensajero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ADN está confinado al núcleo celular. Luego, la información contenida en el ARN mensajero, que es el que puede salir del núcleo, es traducida en los ribosomas, los cuales se encargan de leer el mensaje para generar la secuencia correcta de aminoácidos y con este las proteínas. ¿Sí? Acá tienen esta imagen en donde vemos que dentro del núcleo está el ADN que sufre la transcripción para formar el ARN. Este sale del núcleo y a través de ribosomas, ARN de transferencia, ARN ribosomal, genera entonces las proteínas a nivel citosólico. Bueno, las preguntas, como ya saben, a través de los medios, ya sea por teléfono, por Gmail, a través del foro también, si es que pueden acceder. Pero bueno, la idea es poder hacer alguna videollamada a través de alguna plataforma en la que ustedes estén familiarizados para poder tener preguntas más directamente. La bibliografía es el cuadernillo de Anatomía y Fisiología de este año, la unidad número 1. Este es un seminario de la unidad número 1. Hay 2 seminarios más de esta unidad. Pueden ir leyendo, ya sea primero leer y después ver este seminario, o ver este seminario y después entrar a la lectura, como ustedes prefieran, pero está bueno que se sienten a leer la unidad 1. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, estamos comunicados.